Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, 16 y 17. Decimos amén cuando lo tengamos. Muy bien. Vamos a leer entonces así la palabra del Señor. Dice en Juan 1, 14, 16, 17. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. Me gusta esa palabra que dice: de su plenitud tomamos todo. Dice una versión: de su plenitud de gracia. Esa plenitud significa abundancia, sobreabundancia. O sea que lo que sobreabunda en Cristo, lo que sobreabunda en Dios, es su gracia. Bendito el nombre del Señor. Y que de esa gracia nosotros hemos tomado, dice, gracia sobre gracia. Como quien dice, nunca, hermano, vamos a agotar la gracia del Señor. Es inmensa. Pero hay una palabra que habíamos estudiado en domingos atrás sobre la misericordia. Y quiero explicar cómo trabaja la misericordia junto con la gracia, porque parecieran dos términos similares, pero tienen un detalle diferente para que aprendamos esta mañana esa diferencia. Conectemos la palabra misericordia con no recibir. Diga conmigo, no recibir. La misericordia es para no recibir juicio, castigo, muerte, condenación. O sea, por su misericordia, Él no nos castiga. Por su misericordia no nos condena. Por su misericordia no nos manda el juicio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La Biblia lo dice. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Ahora conectemos la palabra gracia con recibir. Diga conmigo ahora, recibir. Con la gracia recibimos perdón, recibimos vida, recibimos, hermano, la bendición de Dios. Entonces, para que lo tenga clarito de aquí en adelante, imagínese a Dios y usted en medio, y la gracia y la misericordia como los dos brazos de Dios. Con un brazo Dios está impidiendo que el diablo lo destruya, usted lo devore. Porque el Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero por su misericordia, aquí estamos todavía. Pero viene el otro brazo de Dios, no solo nos está librando su brazo de misericordia, sino que su brazo de gracia nos está perdonando, nos está dando vida, nos está dando fuerza, nos está dando paz, nos está dando salud, nos está dando bendición, nos está dando gracia sobre gracia. Alégrese esta mañana, porque el gozo del Señor es su fortaleza. O sea, con la gracia estamos recibiendo. Por eso, misericordia es no recibir y gracia es recibir. Qué buen estudiante es usted, si lo repitió. Gloria al Señor. Vamos a ver un versículo de Efesios 2:4 donde se conectan los dos términos y podemos ver cómo opera la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo actuando juntamente. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Ese capítulo, dichoso de paso, comienza diciendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Eso significa que nosotros estábamos listos para la condenación eterna. Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, ese pero es porque estábamos muertos, decimos, ¿verdad? Estábamos condenados. No merecíamos nada. Pero entra la misericordia y dice: pero Dios, que es rico ¿en qué, hermano? Misericordia. Ahora por eso entendemos que por eso Él murió en la cruz del Calvario, para evitarnos el juicio y el castigo eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos, ¿en qué, hermanos? En pecados. Por eso merecíamos el juicio.
Merecíamos la muerte, pero entró la misericordia a nuestro favor, impidió la muerte, impidió el juicio, y por eso ahora entró la gracia y dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Aleluya, por eso, gloria al Señor. Me estoy recordando con esa ilustración que dije de los dos brazos de Dios, la misericordia detiene y la gracia nos da. Cuando Israel salió de Egipto, ¿verdad? Por la misericordia de Dios los libró con las plagas. Ustedes saben que cuando llegó a la orilla del río, del Mar Rojo, perdón, ahí dice que estaban atrapados y venía el ejército a acabarlos. Y ahí la escritura, usted puede leer el capítulo 12 de Éxodo, dice que el Señor puso una barrera, una columna de fuego que impidió que el ejército de Faraón atacara al pueblo de Israel. Entonces decimos ahí, está ilustrada, la misericordia impidió la destrucción de Israel. ¿Me está comprendiendo? Y la gracia de Dios permitió que el mar se abriera y ellos salieran libres y victoriosos. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios por esa ilustración que nos enseña muy bien lo que es la gracia y la misericordia. Pero estamos estudiando en la grandeza de la gracia, la plenitud, la sobreabundante gracia. Voy a compararlo, la gracia de Dios, con relación a aquellas cosas que para nosotros, si no tuviéramos la gracia, no estaríamos aquí esta mañana. Hay cosas que el ser humano le es imposible vencer por sí mismo. Hay cosas que ni usted ni yo podemos hacer nada si no es por la gracia del Señor Jesucristo. Número uno, el pecado. ¿Quién se puede librar del pecado si no es por medio de la gracia de Jesucristo? Los obstáculos, hermanos, que tenemos en la vida, los impedimentos. Hay cosas que a veces son imposibles por nuestra voluntad hacerlos. Cambiar, mejorar, tener victoria en situaciones difíciles. Solamente por la gracia de Dios vencemos obstáculos imposibles por medio del Dios de lo imposible. En nuestra vida también, además del pecado y los obstáculos, tenemos necesidades. Somos seres necesitados. Del aire lo necesitamos para vivir, del agua, del sol, del cuidado, del calor, de todo lo necesario para la vida. ¿Sabe por qué tenemos todos estos elementos? Por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, son cosas que nosotros por sí mismos no podemos vencer, ni el pecado, ni los obstáculos, ni las necesidades, ni mucho menos la muerte. Pero ha venido la gracia de Jesucristo. Ha venido la gracia para ayudarnos a vencer. Lo que era imposible para el hombre, era posible para Dios. Bendito el nombre del Señor. Y empecemos mirando entonces cómo la gracia de Dios nos ayuda a vencer cada uno de estos elementos que hemos mencionado. Y por eso podemos decir que grande es la gracia de Dios, que inmensa la gracia de Dios. Con el primer punto podemos decir, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. En otras palabras, no hay hombre, no hay ser humano en el mundo que sea tan pecador que no pueda ser perdonado por la gracia. ¿Me comprendió? O sea, es que no existe nadie que pueda sobrepasar la gracia de Jesucristo. Por muy mala que sea la persona, por muy perverso, por muy maleante, por muy terrible que la persona diga, esa persona merece que lo condenen, que lo quemen, que lo maten. Pero si se arrepiente, la gracia lo perdona. A todos alaban su nombre. Imagínense entonces, todos tenemos esperanza por eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Romanos 5:20 nos demuestra esta verdad. Ningún pecado tuyo y mío es más grande que la gracia que Cristo nos puede dar. No hay nadie tan malo que no pueda recibir la gracia de Jesucristo. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, que dice, abundase. Por eso vemos tanta maldad.
La maldad se ha multiplicado. Pero significa que ya la gracia no puede. Observe lo que dice al final. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Sí, hermano, hoy en día vivimos en un mundo corrompido, malo, malvado, maligno, le podemos decir. Pero la gracia de Jesucristo todavía le da esperanza a esta humanidad. Todavía tenemos esperanza por la gracia de Jesucristo. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué hermosa noticia, amén, hermano. Gloria al Señor. Algunas versiones dice cuando creció el pecado, cuando aumentó, cuando se multiplicó. Pero me gusta una versión sencilla que dice cuando el pecado se hizo fuerte, la gracia lo venció. Aleluya. La gracia lo superó. Bendito su nombre. Así que si hay un pecado que te está venciendo, tú ya sabes cómo puedes vencerlo. Por la gracia de Jesucristo puedes vencer ese pecado hoy, hermano. Y hoy puedes ser libre de ataduras. No hay cadenas que la gracia no pueda romper esta mañana. No hay atadura, no hay yugo que el diablo haya puesto que no te pueda hacer libre. Solo haz lo que dice Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El altar estará abierto para que tú vengas a alcanzar la gracia entonces. Bendito el nombre del Señor. La historia de aquella mujer pecadora, todos la conocemos en Juan capítulo 8. Una mujer que la hallaron, dice, en adulterio. La trajeron aquí ante Jesús para apedrearla. La iban a apedrear, pero como saben que estaba Jesús ahí, lo querían tentar a él para que él fuera parte también del enjuiciamiento de esa mujer y el asesinato de esa mujer. Por la ley merecía morir, como todo pecador merece morir, ¿verdad? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero observe ahí, Jesús, para librar a esa mujer, ahí entra la misericordia. Le dice a los que le iban a apedrear, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Con eso la mujer se libró, porque acusados por su conciencia comenzaron a irse. Ninguno. Y cuando la mujer estaba sola, la misericordia ya había hecho su trabajo, entró la gracia. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, ¿ninguno te condenó? Le dice, ninguno, Señor. Y la gracia le dice en persona, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Nosotros merecíamos la cruz que Cristo recibió, pero por su misericordia no la recibimos. Pero la gracia nos dice, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra de Dios nos muestra entonces claramente que nuestros pecados jamás podrán sobrepasar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo detuvo el pecado, no lo detuvo la maldad, no impidió que Él diera su vida. Por eso, si murió Él estando nosotros en pecado, ¿cuánto más nos dará vida si recibimos la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo entonces que la gracia sobrepasa el pecado? Número 2, la gracia de Dios es tan grande, es más grande que nuestros obstáculos o barreras. Hay situaciones en la vida que parece que tú llegas a un tope, a un final. Ya no hay esperanza, como un túnel. Se acabó. No ves salida, no ves más oportunidades. Parece que ahí realmente hemos llegado al final. Es imposible, pero la Biblia me dice y nos enseña que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay cosas que nos han limitado, nos han detenido, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. El mundo es una fuerza que trata de arrastrarnos y arruinar nuestra vida. Las fuerzas de las tinieblas también operan sobre la vida de los seres humanos para manipularlos y llevarlos a la destrucción.
No podemos nosotros muchas veces vencer esos obstáculos, esas fuerzas. Pero te tengo una buena noticia: la gracia de Dios nos ayuda a superar todo obstáculo en la vida. Bendito el nombre del Señor. El salmista David decía: con mi Dios, en el Salmo 18, desbarataré ejércitos y saltaré muros. Entendiéndose como muro, barrera, obstáculo. Yo no sé qué barrera te está impidiendo avanzar. ¿Qué limitación no te deja crecer, no te deja resolver ese problema? ¿Qué sientes que te está deteniendo? Hoy la gracia de Jesucristo te puede dar la fuerza para derribar toda muralla en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Cualquier obstáculo. Vamos a poner el ejemplo de José allá en Génesis 39. Usted sabe la vida de José, aquel joven que tenía sueños, ¿verdad? Hijo de Jacob. Y precisamente por esos sueños comenzó a retener, le tuvieron envidia a sus hermanos. Podríamos decir que este jovencito había recibido algo especial de Dios, pero los hermanos se le opusieron, tanto que hasta lo querían matar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y no solo lo querían, lo intentaron. Les recuerdo la historia, usted puede leerlos allá, desde Génesis 37 en adelante. Dice que lo agarraron cuando lo vieron solo en el campo y lo metieron en una cisterna. Gracias a Dios que no tenía agua, pero la intención era ahogarlo. La primera vez que Dios lo liberó ahí a José. Y una cisterna vacía, un pozo. Luego ellos dijeron: bueno, ¿y para qué lo vamos a matar? Mejor saquemos dinero. Mira esos comerciantes que van pasando ahí, vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Pero lo maravilloso es que aún vendido como esclavo, la gracia de Dios seguía con José. En Génesis 39:4 leo ese versículo, donde podríamos decir qué esperanza, qué oportunidades tendría. Era un joven esclavo ya no tenía oportunidades, ya tenía el mayor obstáculo para alcanzar su sueño, era un esclavo. ¿Usted me está comprendiendo? ¿Qué oportunidades tenía de salir adelante? Pero dice Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La gracia de Dios hizo que el dueño de José, el general Potifar, sintiera gracia por ese joven y no lo trató como un esclavo, sino que lo hizo su mayordomo y le dio poder, dominio sobre toda su casa. ¿Se da cuenta cómo la gracia rompió la barrera ahí? De que podría haber sido humillado, explotado y quién sabe qué otra cosa. Pero el enemigo siguió trabajando para destruir los sueños y los propósitos de Dios con José. ¿Usted sabe la historia? La mujer de Potifar lo quiso seducir y que él cometiera aquel delito que podría haber sido la pena de muerte para José. Pero gloria a Dios que José fue fiel a Dios y huyó del pecado y la tentación. Pero no le bastó a la mujer, según la historia, haber quedado, hermano, desplantada sin hacer su propósito, sino que lo acusó injustamente, lo calumnió con su esposo diciendo que él era el que quería abusar de ella. ¿Y qué hizo aquel hombre? Lo metió a la cárcel. Por la gracia de Dios no lo mandaron a matar a José. Semejante delito. Porque ahí está el Señor, la gracia de Dios sigue con nosotros, hermano. A pesar que el enemigo sigue calumniando, sigue haciendo cosas, la gracia está protegiendo y te está defendiendo. Pero vemos la gracia de Dios trabajar cuando lo meten a la cárcel. Podríamos decir, y ahora sí, ¿quién va a salvar a José? Él tenía sueño, casi lo matan sus hermanos, lo vendieron como esclavo, casi lo matan ahí en la casa por ese falso. Y ahora en la cárcel, ahí se va a morir en la cárcel. No se va a morir porque la gracia estaba con José. Te digo esta mañana, no te mueres en el problema en la cárcel, porque la gracia está contigo, y la gracia que sacó a José de la cárcel te puede sacar a ti también, hermano. La gracia te puede sacar como a José lo sacó. ¿Cuánto creen que te puede sacar del problema? Solo mire la vida de José. Si José salió, usted diga, yo puedo salir también. Y vemos en la cárcel, hermano, que el jefe de la cárcel halló gracia en José. Y dice la historia que agarró a José, el preso, esclavo y preso, y le dice, ahora quiero que tú seas jefe de la cárcel. Y lo puso de carcelero.
Y dice que aquel hombre, jefe de la cárcel, no se preocupaba. Se iba tranquilo, ¿verdad?, a tomar sus vacaciones, y José quedaba cuidando a todos los presos de la cárcel. Y sabe que eso fue parte del propósito de Dios por lo que pasó. Usted sabe la historia, que dice que cayó preso a continuación dos grandes servidores de Faraón, el copero y el panadero. Ahora bien, si José hubiera estado recluido en una jaula, en una celda, quizás el copero hubiera quedado en otra celda por allá, no hubiera tenido ningún contacto. Pero como él andaba paseándose con la llave en la mano, miró entrar al copero y lo miró que estaba triste. Y le preguntó: ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué te veo triste? Tuve un sueño y no sé qué significa. Cuéntamelo, porque las revelaciones son de Dios, le dice. Mire la oportunidad que Dios le da a José aún en la cárcel de andar libre, para que José cumpliera el propósito de Dios. Aquel hombre le cuenta el sueño y José lo interpreta por la revelación de Dios. En 3 días te van a sacar de aquí, le dice. Solo acuérdate de mí, le dijo ese detallito. Se cumplió, porque lo que Dios habla se cumple. El copero salió y fue a servir otra vez, fue restituido. Pero dice la Escritura algo interesante: al copero se le olvidó. Y sabe, la Biblia dice que se le olvidó 2 años. Si tú tienes unos meses y crees que ya se te olvidaron, a él pasó 2 años y se le olvidado. Te digo esta mañana, Dios no se ha olvidado. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Dios sabe lo que está pendiente en tu vida. Dios sabe lo que tú has pedido. Porque la Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces hay que esperar. Y por eso la Biblia dice: no te impacientes. José probablemente hubiera dicho: ya se olvidaron de mí, ¿cómo voy a cumplir mis sueños aquí en esta cárcel? Me voy a morir. No, la gracia seguía trabajando. Y ahí fue cuando a los 2 años llegó el gran sueño a Faraón que nadie pudo interpretar. Y ahí se acordó el copero y dijo: oh, me acuerdo, hace 2 años yo también tuve un sueño y uno que estaba en la cárcel me lo interpretó. Faraón, ahí hay uno que sí puede. Y la gracia de Dios mandó a traer a José, lo sacó, interpretó el sueño y Dios lo puso donde Dios los quería: gobernador de Egipto. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Bendito su nombre. Mire cómo termina esa historia, Génesis 39, verso 21. Por eso le digo que es la gracia. No es nuestra sabiduría, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, es la gracia de Dios la que te va a abrir las puertas. ¿No escuchó eso? Lo que te va a abrir las puertas es la gracia de Jesucristo. No es el contacto, no es el amigo, no, es la gracia de Jesucristo. Dice Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Ya sabe que su misericordia es para que no lo dañaran, ¿verdad? Porque la misericordia es para no recibir daño. Necesitaba misericordia. Y dice: y le dio gracia. Ahí es para recibir. En los ojos del jefe de la cárcel. Gloria al Señor. Y ya le conté toda la historia. Por la misericordia, pero por la gracia de Dios, José cumplió el propósito de Dios para su vida. Ese es un buen ejemplo para entender que la gracia de Dios, hermano, vence todos los obstáculos. La gracia de Jesucristo podrá vencer aquello que tú dices: esto es imposible. Te digo esta mañana: no vuelvas a decir que hay algo imposible, porque la gracia hace posible lo imposible en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Pase el tiempo que pase, tú sigues declarando: yo creo en el Dios de lo imposible. Yo creo que Dios puede hacer el milagro. A lo mejor llevas más de 2 años esperándolo. No sé, no importa. Pero una cosa nos enseña la palabra: Dios no se olvida. Y no hay obstáculo que su gracia no pueda vencer. Así es que estamos de acuerdo en esta segunda lección como en la primera. Su gracia es más grande que nuestro pecado y su gracia es más grande que nuestros obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la gracia de Jesucristo para poder vencer al pecado y el obstáculo. En tercer lugar, dijimos que nosotros estamos llenos de necesidades. Somos seres necesitados por naturaleza. Y me gusta que en una de las traducciones que se dice que cuando sobreabundó la gracia.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una traducción que se dice, Dios fue más generoso. Es decir, la generosidad de Dios se muestra, hermanos, en que Él se compadece de nosotros, de sus hijos, como dice el Salmo 103, se acuerda de nuestra condición, que somos débiles, que no podemos con nuestra propia fuerza, que en nosotros no hay capacidad, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso significa que podemos enfrentar las necesidades. Dicho sea de paso, Pablo dice en eso, ese texto de Filipenses 4:13, que todo lo puede en Cristo, después de haber dicho en el 12 que yo sé vivir en abundancia, pero en escasez, en hambre y en abundancia, gloria a Dios. O sea que la gracia de Jesucristo que fortaleció a Pablo para vencer la necesidad, nos va a ayudar a nosotros a vencer las necesidades también. Lo que estamos pasando en este tiempo, mire, en Éxodo capítulo 12, estamos diciendo que ahí está la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y hemos dicho cómo se mostró ahí la misericordia y la gracia. Pero quiero llamar a un punto importante que muchas veces pues no se menciona ahí. Y está ahí en ese capítulo. Israel no solo fue liberado por la misericordia y la gracia de Dios. No solo salió como pueblo libre. La palabra nos enseña que aquellos esclavos que salieron liberados, hermanos, salieron cargados de bendiciones de Egipto. Escuche bien eso. Imagínese esto. Más de 400 años esclavos. No les pagaban nada, porque al esclavo no se le pagaba nada, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Con costo los dejaban vivir para trabajar. Pero cuando Dios los libera, y Dios sabe que ellos van a salir libres, sabe que van a tener necesidades de muchas cosas. Y Dios dijo, no los enviaré con las manos vacías. Porque Dios hace el trabajo completo, mi hermano. Dios hace el trabajo completo, te dije. Si Dios hace una obra por aquí, es porque está preparando otra obra por allá, para complementarse. Y nos dice la Escritura, y lo vamos a leer aquí en Éxodo 12:36. El día que Dios liberó a Israel, no solo salieron sin cadenas, no solo salieron, hermanos, sin la servidumbre, sin la esclavitud, salieron cargados de bendición. Dice Éxodo 12:36, y Jehová dio, ¿qué cosa, hermano? Gracia. Ahí está trabajando la gracia. La gracia trabajó para superar el pecado. La gracia trabajó para superar los obstáculos. Ahora la gracia está trabajando para superar las necesidades. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. ¿Para qué le dio gracia, hermano? Y le dieron cuanto pedía. Imagínense los esclavos saliendo. Y le dice, a ese jarrón de oro, dámelo. Toma, llévate. Oh, mira ese ídolo de oro, dámelo. Ahí lo voy a fundir. Voy a sacar algo de ahí. Ah, esos aretes que andas puestos, dámelo. Le pidieron todo lo que querían y se los dieron. Cuando vayas a solicitar algo, pide la gracia de Jesucristo primero. Dele aplauso al Señor, hermano, gloria a Dios. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia primero. Oh, gloria a Dios. Porque si vas con la gracia de Jesucristo, lo demás viene por añadidura. Ah, dirá alguno, por eso es que no lo he recibido todavía. Me he ido de un solo a decir que me lo den por mi bonita cara. No te lo van a dar por tu bonita cara. Te lo van a dar cuando vayas lleno de la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice, y les dieron cuanto pedían. Termina el versículo diciendo, así despojaron a los egipcios. Eso se le puede llamar indemnización. Se le puede llamar retiro. Se le puede llamar, ¿verdad? Lo que sea. Pero ellos salieron bien recompensados de siglos de trabajo. Porque al Dios que servimos, al Dios que adoramos, es un Dios justo. Y si el enemigo te lo robó, el Señor lo puede devolver cuadruplicado, 100 veces más. ¿Cuántos glorifican al Señor? Tenemos muchas historias como la gracia del Señor, hermano, ha suplido las necesidades. Y lo dice claramente, verá muchos versículos, la palabra de Dios, muchas verdades. Jehová mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gracia. O sea que es una verdad, es una realidad. Por esa razón tú, Jesús dijo, nos advirtió,
busquen primero el reino de Dios, su justicia, que lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto le creen eso al Señor? Aquí estamos buscando primero la gracia entonces. Olvídate de lo que necesitas en esta mañana. Lo que tú necesitas es la gracia de Jesucristo. No necesitas más dinero, necesitas la gracia de Jesucristo. No necesitas más posesiones, más comodidades, más contactos. Necesitas la gracia. ¿Cuántos están de acuerdo esta mañana, hermano? Diga, yo necesito la gracia. Y lo maravilloso que la Biblia dice que nosotros podemos tomar gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Hay abundante. Recíbela, tómala. Bendito el nombre del Señor. Las historias de Elías y Eliseo, por ejemplo, son historias de gracia. Como personas que ya estaban destinadas a morir de hambre en tiempos de escasez, el Señor envió a los profetas para ayudar a esas personas y les dio abundancia de bendición. Un caso de ello, por ejemplo, es la mujer, la viuda de Sarepta de Sidón en 1 Reyes 17:14. Esta mujer estaba destinada a morir de hambre ya porque solo le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite. Pero mire esta hermosa palabra de gracia, 1 Reyes 17:14. Le dice así el profeta: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. No es cualquier hombre que dice esta palabra, es el Señor de los ejércitos, el dueño del universo. Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios puede salvar con lo poquito que te queda. ¿Cuántos lo creen? Dios te puede hacer el milagro con lo poco que te queda. Porque Él ha dicho que por su gracia ese poquito aceite, esa poquito harina no va a escasear. La otra historia está en 2 Reyes 4. Aquella mujer también estaba, hermanos, ahí viuda, a punto de morir con su hijo también de hambre. Y llega el profeta Eliseo y le dice: hazme primero a mí una torta. Pues si eso es lo que voy a comer yo para morir. Pero dice: ve y hazlo. Ella sabía que él era un profeta de Dios. Ella le creyó al Señor. Y me gusta en 2 Reyes 4:7 que le dice esta palabra, hermano, que cuando ella comenzó a usar el aceite, en esta historia le dice además: ve y recoge tinajas, más tinajas. Eso pareciera raro porque solo tenía un poquito de aceite, pero ve y busca más tinaja. Y ella comenzó a echar el aceite, hermano, y comenzó aquel aceite a fluir, porque dice el verso 7: ve y vende el aceite. O sea, no solamente no se murió de hambre, sino que el Señor le proveyó una fuente de sobrevivencia. Multiplicó el aceite para que ella fuera una empresaria de aceite de su tiempo. Gloria al Señor. Él le dio provisión en abundancia. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, vendió tanto en aceite que le quedó para todo el resto de su vida. Ese es el Dios que estamos adorando esta mañana. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? El Dios de la Biblia es el Dios de hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el que dijo: yo soy el que soy. ¿Qué significa? Yo soy el que he sido, soy el que soy y soy el que seré para siempre. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, nosotros muchas veces vemos a Dios desde nuestras necesidades, de nuestras limitaciones. Por eso es que no pensamos más allá. Y por eso nuestra fe nos falla porque estamos pensando que no se puede. Es lo que más abunda a veces en la boca del ser humano, aún de los creyentes: es que no lo creo, es que está difícil, es que no se puede. Todo se puede en el Señor, porque Él todo lo puede. Mira lo que dice Efesios 3:20. La próxima vez entonces que usted tenga una gran necesidad, un gran problema, un gran obstáculo, una gran situación, entréguelo al Señor y espere confiadamente. Simplemente deposítelo en las manos del Señor, porque dice la verdad en Efesios 3:20. Mire lo hermoso que dice la escritura aquí esta mañana. Dice: y aquel, con A mayúscula, ¿a quién se refiere aquel? Al Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Oh, gloria a Dios. Dice que nosotros pedimos a veces ciertas cosas creyendo que eso es lo que Dios puede hacer, y Dios nos sorprende haciendo más de lo que pedimos. Pero hay que tener claro desde ahora entonces que al Dios que adoramos, al Dios que servimos, es el Dios que puede hacer las cosas, dice todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque su gracia es abundante. Porque su gracia, hermano, es inmensa. Y esa gracia, como sobrepasa el pecado, sobrepasa los obstáculos, sobrepasa nuestras necesidades de lejos. Y podemos por eso celebrar al Señor y declarar que en el nombre de Jesús nosotros podemos salir adelante en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor tiene gracia sobre gracia. Bendito el nombre del Señor. Y el último gran obstáculo invencible, así como el pecado y las necesidades y los problemas, pues es la muerte, pero especialmente la muerte espiritual. Eso es algo que el ser humano no puede decidir y no puede cambiar. Pero yo te digo esta mañana, Cristo ya juzgó la muerte en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte en la cruz también. Venció el pecado, venció los obstáculos, venció las necesidades en la cruz. También venció la muerte. Vamos a las profecías de Oseas 13, donde ahí tenemos claramente lo que apuntaba la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En Oseas 13, 14, Dios había dicho esta palabra acerca de la muerte. Esa muerte espiritual que cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no tomaran de ese árbol prohibido, porque el día que lo hicieran iban a morir, entró la muerte al mundo, entró la muerte a la humanidad. Y no murieron inmediatamente, pero fueron muriendo lentamente. Y por eso entró a la humanidad. Por eso la profecía de Oseas 13, 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Ahí hay un punto, quiero explicar eso bien importante. El Seol en hebreo es el infierno en el Nuevo Testamento. Y eso nos deja claramente evidente que si Dios no nos libra del pecado, es imposible que seamos libres del Seol entonces. Porque cuando el Señor hace la obra en la cruz del Calvario, primero somos libres del pecado. Y cuando Él nos libra por su gracia, cuando la recibimos la gracia, Él nos libra del Seol, o sea del infierno también. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso dice el Señor: de la mano del Seol los redimiré, es decir, los libraré. Mire esa ilustración, de la mano. Como quien dice, el mundo entero está en la mano del Seol. El mundo que no recibe la gracia de Jesucristo está tomado por la mano del Seol, o sea el infierno. Pero Jesucristo es tan poderoso que ha vencido el infierno también. Y por eso esta mañana podemos decir: Cristo ya me redimió del pecado. Cristo ya me redimió de mis problemas, mis obstáculos, mis necesidades. También me ha redimido del Seol y del infierno. Bendito el nombre del Señor. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice esta palabra: oh muerte, le dice a la muerte, yo seré tu muerte. Mire qué interesante. Muerte, le dice, yo seré tu muerte. Ya no vas a matar a nadie más de los que vengan a mí, porque dice el Señor que los que están en Cristo tienen vida y vida en abundancia. La muerte eterna no tiene nada que ver. De aquí en adelante Dios nos da vida y vida eterna. Bendito el nombre del Señor, porque el Señor dice: ha destruido la muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Hermano, la gracia del Señor Jesucristo llega hasta ese límite. Y un capítulo después, Oseas 14, ahí hemos visto nada más lo que el Señor ha prometido: va a destruir el infierno y la muerte. Pero ¿cómo lo va a hacer? Oseas 14, verso 4 nos dice cómo lo va a hacer. Mire cómo Dios haría este gran milagro de vencer el infierno y liberar a aquellos que creen en su gracia de la muerte y del Seol. Dice Oseas 14, 4: yo sanaré su rebelión. Se da cuenta que para poder ser libre de la muerte eterna y del infierno, el Señor tiene que sanar nuestra rebelión. ¿Me está comprendiendo?
O sea que con rebelión no podemos ser libres de la muerte y del Seol. Pero lo primero que Dios tiene que hacer en nosotros es sanarnos de la rebelión. ¿Qué significa la rebelión? El pecado. Yo, dice el Señor, sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, no hay ninguna razón, no hay ningún mérito, no hay ninguna justificación que nosotros podamos ponerle a Dios para decir: Señor, tienes que salvarme, Señor, tienes que perdonarme. No la hay, no la existe. Nadie le puede reclamar a Dios que lo salve. Si Dios nos ha salvado, es por pura gracia. ¿Cuántos alaban su nombre? Simplemente lo quiso hacer, simplemente quiso morir y hemos sido salvos por pura gracia. Eso destruye lo que siempre hemos dicho: no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Te lo recuerdo una vez más: tú no eres salvo o no vas a ser salvo porque te portes bien, porque portarse bien no salva a nadie. Lo que salva es la gracia de Jesucristo. Dirá algún astuto ahí adelantado: quiere decir que me salvo y luego hago lo que quiera. Equivocado. Porque el que ha sido libre del pecado, ¿cómo puede volver otra vez al pecado? ¿Sí me está comprendiendo? Por eso es que la gracia de Jesucristo entra, como dice Tito, la gracia se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y al pecado. Por eso todo aquel que ha experimentado la gracia de Jesucristo no puede volver al pecado. ¿Cuántos saben eso, hermano? No puedes seguir practicando lo que otros siguen practicando. Si la gracia te alcanzó, tú has sido libre del pecado ahora. No puedes vivir como que si la gracia no te ha alcanzado. Por eso dice: los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos, gloria al Señor. La muerte eterna es un destino real en la palabra del Señor, claramente, porque dijimos que el Señor ha establecido eso. La paga del pecado es la muerte. Y la única manera de ser libre de esa condenación, de esa muerte, es por la gracia de Jesucristo, que nos redime, dice, de la mano del infierno, de la mano de la muerte. Somos libres porque primero nos ha sanado del pecado. Por su gracia, hermanos, ha sobrepasado todos los pecados, ha sobrepasado las barreras, las necesidades, pero también ha sobrepasado el poder de la muerte y del infierno. Vamos a concluir con Romanos 5:17. Vemos ahí, hermanos, el cumplimiento de lo que Oseas decía, se cumplió en Cristo Jesús. Y una vez que vemos aquí la obra de Cristo en el Calvario, entendemos lo que dice Romanos 5. Pablo ahí enseña claramente por qué podemos nosotros creer que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que hemos sido lavados. Bendito el nombre del Señor, porque el sacrificio de Cristo, la gracia de Jesucristo, hermano, ha hecho lo imposible con nosotros. Romanos 5, verso 17. Oiga lo que dice esta verdad como una gran conclusión. Pues si por la transgresión de uno, tomando Pablo como ejemplo a Adán que pecó, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién reinó, dice, hermano? Por la transgresión. Entiéndase por la rebelión, entiéndase por el pecado. Es decir, que cuando hay rebelión, cuando hay transgresión, cuando hay pecado, lo que reina es la muerte. Ahora, esa es una verdad todavía vigente, porque el pecado sobreabunda todavía. Pero en medio del pecado abundante, sobreabunda la gracia, estamos diciendo. Y en medio del reino de la muerte, que todavía sigue acá, ha llegado a nosotros el reino de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos olvidar, ignorar que existe la muerte, existe el pecado todavía. Pero en medio de esta realidad nos dice la palabra de Dios: por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Oiga bien esto: en medio de la muerte y en medio del pecado hay un reino que ha surgido. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ha entrado la vida en medio de la muerte. Ha entrado el reino de Dios en medio del reino del pecado y la muerte, por medio de Jesucristo. Pero
¿a quiénes les cubre la vida? ¿A quiénes les cubre, hermano, esta salvación? Lo dice claramente, no lo digo yo, subrayelo. ¿Quiénes son, hermano? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bendito el nombre del Señor. Alaba al Señor, hermano, alaba al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Reinarán en vida en medio del reino de la muerte. Por eso es que la palabra nos enseña, hermanos, que dos están juntos, dice, y uno es tomado y el otro es dejado. Porque en este momento la realidad es una sola. O hay vida o hay muerte en cada uno de nosotros. O estamos en el reino de muerte o estamos en el reino de vida. ¿Y cómo puedo estar seguro que estoy en el reino de vida? Lea otra vez lo que dice al final de ese versículo. Los que reciben. ¿Qué cosa es recibir? Es aceptar, ¿verdad? Eso es lo que predicamos. Juan 1:12 dice, a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no vivir en el reino del pecado y el reino de la muerte? Recibir. ¿Recibir qué, hermano? Los que reciben la abundancia de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Esta mañana entonces estamos declarando que aquí, hoy, en este día, hay gracia abundante. Y está libre y dispuesta para todo el que venga a recibir. Si necesitas gracias para el pecado, la gracia te va a ayudar a vencer el pecado. Si necesitas gracias para vencer los obstáculos y te ves tu vida como José, que sale de un problema y te metes a otro y parece que no sale, la gracia un día te va a hacer salir por la puerta grande. Si parece que las necesidades te han consumido y ya no ves solución ni salida a las necesidades, la gracia de Jesucristo es más abundante para que despojemos a los egipcios, dice la palabra del Señor. Y el Señor pueda proveer para los suyos. Si en este día tú sientes que no hay esperanza, como que lo único que queda es entonces el futuro incierto de la muerte y la condenación, dice el Señor que podemos recibir vida al recibir la gracia de Jesucristo nuestro Señor. La gracia es para todos. La gracia, dice el Señor, cuando Él vino la gracia y la verdad. Con Moisés vino la ley, pero con Cristo vino la gracia y la verdad. Para que hoy nosotros, dice Juan 1:16, tomemos de su plenitud. Y quiero terminar con esa reflexión. La gracia está aquí, pero no te va a cubrir automáticamente. La gracia está aquí y te va a cubrir si la tomas. ¿Te entendió, hermano? Si la recibes. ¿Cuántos han recibido ya la gracia? Si no la has tomado, solo está al alcance de tu mano. Y dice, Señor, yo recibo esa gracia. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor.